Bueno, siguiendo nuestra clase de los lunes, ahora nos toca la clase, estimado grupo, nos toca la clase de ética. La ética, como lo estábamos viendo en la clase anterior, son el conjunto de los valores. Fue estudiada ese pensamiento y esa interpretación desde los antiguos filósofos. Eh, Todos ellos, los griegos principalmente, fueron objeto de análisis, todas estas partes de los valores que correspondían al ser humano. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Sócrates hizo análisis sobre la belleza, el bien y el mal. También nosotros nos vamos, también en esa época vemos que Platón comenzó a analizar por qué el de los valores, por qué la belleza de los objetos, de las cosas, de la luz, de la fuente que tenía el hombre en ese momento para determinar su conducta, sus sentimientos. Entonces vemos nosotros al señor Platón estudiando estos aspectos. El señor Aristóteles, él ya comenzó y abordó los problemas de la moral y las concepciones del valor sobre los bienes. Entonces nosotros vemos que todos ellos hicieron tesis sobre los aspectos de ética. Posteriormente, Hobbes también estudió todo el conjunto de acciones, objetos, el deseo que tenían las personas, los conceptos de lo bueno, de lo malo, los conceptos de la naturaleza, las reglas del bien de los seres humanos. Imagínense desde esa época gente estudiando todos estos aspectos. Eh, Asimismo fue cambiando la sociedad y después vino la época de la industria, etcétera. Ya comienzan a verse los conceptos del marxismo que tienen que ver sobre los aspectos de economía y los conceptos no solamente del marxismo, sino también del capitalismo. Comienza ahí el desarrollo de las grandes teorías sobre el capitalismo. Y en los estudios, otros estudiando el proletariado social, o sea, los trabajadores, etcétera, y buscando los valores, en muchos aspectos, los valores sociales y los valores económicos de las sociedades. O sea, se sigue estudiando no solamente desde la antigua Grecia, sino también a medida que pasa el tiempo. El siglo XIX y el siglo XX hay aportes sobre los conceptos de valores y sus relaciones entre el sujeto y el objeto. ¿Cuál es la correlación entre lo material y lo ideal? ¿Cuáles son las acciones sociales que se consideran ante la realidad de hoy los valores? Por eso ustedes a veces escuchan de que los valores cambian, etcétera, de acuerdo al tipo de sociedad o de los conocimientos que se tengan sobre los mismos. Eh, Después de esto, en el día de hoy hemos visto autores diferentes y teorías diferentes estudiando la necesidad histórica, la necesidad objetiva de la sociedad por alcanzar los valores objetivos, los valores sociales, los valores que se tienen sobre las cosas. Y todo esto nos lleva a una relación de la actitud que tengan las personas, que tenga la historia en ese momento y los ideales y los principios que se tengan en el momento que usted vive. Hay una transformación, nosotros hemos visto una transformación
en el siglo XX. Y ahora que nosotros vemos en el siglo XX, también vemos cómo se ha institucionalizado el sistema no solamente de las ideologías, sino de las políticas de los estados internas y externas, de cuáles son las normas jurídicas. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el sujeto, cuáles son esos derechos y esos valores que se han institucionalizado a favor de los sujetos dentro de nuestra sociedad. Hay paradigmas sociales. Ahora nosotros podemos ver que uno con esta pandemia, que algunos dicen que esto ha generado conceptos nuevos en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos del mismo individuo. La crisis que ha provocado la situación. ¿Dónde se está las tesis que hay y las teorías que hay ahora sobre dónde está afectando, como lo señalan, si usted sale en las entrevistas, que, tanto nacionales como internacionales, se ve que uno de la afectación de esta situación especial que estamos viviendo mundialmente tiene que ver también con los aspectos sociales, las desigualdades. ¿Por qué hay una diferencia a lo mejor de acciones entre Europa y por qué hay una diferencia de acciones entre los países de América Latina? México, todos marcan igual, México, Argentina, Perú, Panamá, etcétera. Las condiciones sociales de los individuos han influido mucho en la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, eh, eso lo vamos a ver también de las acciones que han sido llevadas a cabo. Porque en algunos lugares ha sido más efectiva la cuarentena? Porque en América Latina, a pesar de que se ha hecho cuarentena, también hay una diferencia entre las personas por su condición social. ¿Quién está muriendo más? Los afroamericanos, los latinos, etcétera, en esta situación tan especial. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros también ha sido los hacinamientos que hay en la actualidad, no solamente en Panamá, sino también en América, en la totalidad de América Latina, de las personas, cómo han sido afectadas en estas condiciones. Entonces, hay una crisis no solamente de las mismas personas, hay una crisis en lo económico, hay una crisis en lo social. Y eso ha determinado grandemente la actuación en la educación y la actuación en el lugar donde nosotros vamos a laborar, que ustedes van a laborar, que puede ser en los sistemas de salud. Entonces, lo que más se han visto afectados son los sistemas de salud, las deficiencias, etcétera, que se han tenido a lo largo del tiempo en el sistema de salud. Esa inseguridad, esa falta de compromiso, esa falta de recurso en los aspectos del área de la salud. Entonces, hay grupos que están estudiando, que han estudiado todos los procesos de inseguridad, de independencia, del reordenamiento de los grupos sociales, todos esos procesos se están estudiando, de la eficiencia de las acciones, etcétera, de la administración, del costo para la administración, de la corrupción, etcétera, que son parte también de los antivalores. Entonces, de ese desarrollo, a lo mejor ahora nosotros estamos viendo un valor en su máxima expresión, que es la solidaridad. Entonces, todas esas acciones que pueden ser considerados como los antivalores, etcétera, en algunos aspectos,
que dañan los diferentes grupos de la sociedad. Acuérdense que los valores son tangibles como los objetos, etcétera, etcétera. Ellos son atribuidos no solamente al objeto, sino también a los grupos sociales, a su comportamiento de los diferentes grupos sociales dentro de un país, etcétera, o en la medida en Latinoamérica. De la interpretación que nosotros estemos dando en la actualidad a todo eso que se conoce como el nombre de los valores, de las conductas que pueden ser buenas o malas, para un grupo sí, para otros grupos no. Valores se están cuestionando, valores como honestidad, lealtad, identidad cultural. Hay unos que señalan de que se les borra la identidad cultural. Si tú a lo mejor sacas eh, objetos de los antepasados, etcétera, tú vas borrando poco a poco la identidad cultural. Por ejemplo, aquí hay un debate entre la enseñanza de la historia, entre la enseñanza de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. O sea, eso es parte de la identidad nacional. El ciudadano denominado panameño debe conocer desde el nacimiento, desde la creación de este Estado y anteriormente, qué es lo que hubo en una cosa que se llama el Estado panameño, que es parte también de la identidad y de la cultura de los pueblos. El respeto, la responsabilidad. Por lo menos ustedes han marcado una responsabilidad a pesar de las deficiencias que tenemos en el sistema educativo, hemos hecho lo imposible, tanto ustedes, estimados alumnos, como los profesores, de tratar de comunicarnos para transmitir el conocimiento a las futuras generaciones. Entonces, hay una responsabilidad muy grande. Si el Ministerio de Educación, a pesar de todas las deficiencias que se están dando, logra verdaderamente esa conexión, o sea, se cumple la responsabilidad de que tiene el Estado de dar educación y la solidaridad que se tiene con las generaciones futuras. Nosotros también vemos, ahora mismo estamos viendo los aspectos de solidaridad. Si usted, ¿cuánta gente nos habrá quedado sin trabajo? ¿Cuánta gente no está haciendo dulce? ¿Cuánta gente no está vendiendo legumbres? No está vendiendo comida, etcétera, para poder subsistir, etcétera. Entonces, usted, con el hecho de comprar y demás, ¿usted qué está demostrando? Usted está demostrando la solidaridad que usted tiene con esa persona que en un momento determinado tienen situaciones, especialidades. El amor, la tolerancia que es muy importante en los aspectos de violencia y demás. Entonces hay que tener tolerancia en todo lo que nos está pasando. La sinceridad, el agradecimiento, lo laborioso que hemos sido o que no hemos sido, hasta donde nosotros hemos podido alcanzar en nuestra mejoría. La sociabilidad, o sea, lo fundamental, el hecho de convivir dentro de la sociedad en esta situación especial que estamos viviendo. Entonces, los valores son desplegados diariamente. Hay valores, como ya lo dijimos, sociales, hay valores familiares, etcétera. Y los antivalores también progresan porque ellos devalúan lo que tiene la riqueza natural y espiritual de los miembros de una sociedad. ¿Desde cuándo comienza verdaderamente a ser inculcado
o aprendemos los valores. La primera instancia donde usted aprende los valores es ¿a dónde? En su casa, de su madre, su padre, su abuela, de las personas que están alrededor, de su entorno. Eso es lo que usted va a aprender de los valores que tiene su sociedad. ¿Los va a afianzar a dónde? En la educación. La educación que se le da de niño, de adolescente, de adulto, la educación universitaria. Entonces, y eso usted lo va a demostrar, como usted está demostrando ahora mismo, la búsqueda de continuar con su educación, usted lo va a demostrar en el ejercicio de su profesión. Eso es muy importante. Mucha gente es tentada para faltar a sus valores éticos. No solamente es tentado el individuo que en un momento determinado está en una caja, en un supermercado, en un banco, etcétera. Usted va a ser tentado también en el mismo ejercicio de su profesión con posteriores. Entonces usted tiene que tener consolidados estos valores para que entonces usted no caiga en los antivalores. Y para que usted no realice acciones, que esas acciones en un momento determinado podrán convertirse en delito. ¿Cuántas, por ejemplo, hemos visto todas esas personas que se les están señalando ahora mismo cuestiones de delitos por peculado? Eh, Han tenido a lo mejor hasta una educación mejor que la nuestra. Mucha gente ha estudiado en grandes universidades, en el extranjero, etcétera, y han tenido más facilidades de las que nos ha costado a nosotros estudiar y llegar hasta donde hemos llegado. Pero a lo mejor no tenían o su entorno, etcétera, o no tenían consolidado esos valores. Y esto lo vamos a ver que ya sea Aris Manuel o Elizabeth o cualquiera, que me manden el listado de los grupos por WhatsApp, que me manden el listado de los grupos con la película escogida, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, que donde cada grupo de la película que ustedes han escogido, los valores y los antivalores de esas producciones con respecto a la sociedad. Hay valores, los voy a detallar, de lista que usted a lo mejor pensaría, oh, esto también corresponde a ser un valor. Por ejemplo, la audacia, el altruismo, en el momento de que usted ve en las sociedades o organizaciones en busca de ayuda para enfermos, en busca de ayuda para comidas, etcétera. Entonces son sociedades altruistas. La alegría es un valor, la comprensión, la compasión, la competitividad, que eso es lo que estamos viendo ahora en la actualidad. La cooperación, la cooperación que tenemos dentro de nuestro círculo familiar, de nuestros barrios, dentro de nuestra sociedad. La creatividad, todas las formas que está utilizando el panameño ahora para buscar su subsistencia. La confianza, no importándole si es un profesional reconocido, etcétera. Pero si tiene faltas económicas, tiene que utilizar la creatividad. La confianza, la determinación, la devoción, la disciplina, que es lo que nos ha sido falta a nosotros en esta cuarentena. No hemos sido disciplinados. Nos preguntamos, pero ¿por qué los ticos, por qué los uruguayos han tenido menor cantidad de situaciones especiales como hemos tenido nosotros, de fallecimientos y demás? A lo mejor ellos son más disciplinados, tienen más educación, pero no creo tanto la educación, sino la disciplina que tienen para acatar en un momento las normas sanitarias.
la discreción, la eficacia, la eficiencia, la empatía que tú tengas, por ejemplo, con un tema, con tu profesión a desarrollar, la igualdad, el entusiasmo, la experiencia, la expresividad, la fe que tú tengas en un momento, la fidelidad, la generosidad, la bondad, la gracia. La felicidad es un valor que a veces es tan difícil alcanzarla. La honestidad, el honor, la humildad, el ingenio, la intuición, el liderazgo, el amor, la perspicacia, la lealtad. La lealtad, por ejemplo, que tú tienes a tu país, a tus símbolos, etcétera. La obediencia, la originalidad, la piedad, el positivismo, el profesionalismo es un valor, la prudencia, el autocontrol que en un momento y en situaciones especiales tú tienes que tener, el desinterés, la confianza en sí mismo, la sensibilidad, la serenidad, la sencillez, la espontaneidad, el trabajo en equipo, que eso lo estamos viendo constantemente y lo recalcamos en nuestra clase. Cuando se le pone a usted un trabajo, no es un trabajo por hacer un trabajo, es para que usted gane la confianza de trabajar en equipo, de aceptar o no los planteamientos de su compañero. Entonces usted está trabajando e investigando y usted está demostrando que usted es una persona que puede trabajar en equipo, porque va a trabajar también en equipo las ideas. La templanza, la gratitud, la tolerancia, la integridad, la comprensión y la visión. O sea, esos son valores designados y lo hemos podido observar eh, dentro de, a lo mejor, de nuestro quehacer y a lo largo de nuestras vidas. Porque muchas veces usted señala, oh, pero esa persona tiene una visión, no solamente una visión del presente, sino una visión más allá para desarrollar una idea, para hacer progresar a su país. Bueno, vamos a quedar aquí y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense, muchachos.